Luz y sal. Hoy en la iglesia romana se dice que es el sábado de gloria. Siempre de niño me hicieron creer y entender que el sábado de gloria tiene que llover para el domingo de resurrección o el viernes para el sábado. Y que hoy es un sábado de gloria y en el mundo secular tampoco entendí por qué se tiraban agua encima. De hecho, en el Distrito Federal o Ciudad de México, como lo conozcas, ya se tuvieron que poner restricciones y patrullas y demás, porque era un botadero de agua a lo loco. No entenderé por qué. Yo te quisiera citar cómo entiendo yo el sábado, y yo no entiendo por qué es un sábado de gloria. Y quiero citar el que, según yo, interpreto de manera más dura, más fuerte, más cruel, más explícita, aunque ninguno de ellos fue tan explícito como hubiese sido un buen reportero amarillista de La Alarma o de alguna revista de estas sensacionalistas o de estas gentes asquerosas que hay en este nuevo asqueroso bajo mundo que suben, ¿cómo se llaman? Stickers con gente balaceada, gente masacrada y gente así. Quisiera citarte la, cómo lo ve Mateo. Y quisiera hablar lo menos posible cuando lea la palabra de Dios y después decir algunas cosas. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No voy a especular tanto aquí, ya lo sabes. Pedro, su autoconfianza, su yo. Cada que yo abro la boca en la escuela, bueno, la abría en la escuela donde yo trabajaba, yo sabía que ponía en riesgo mi trabajo, pero yo decía: es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios. Bueno, ahora que no tengo trabajo, quisiera seguir con ese ánimo de es por Dios. Y un paréntesis, ayer oía a un tipo diciendo que no es un gallo, que fue una trompeta. Y que cada que se oía la trompeta a las 3 de la mañana, porque él decía que los gallos no cantan en la noche. Se ve que no ha tenido animales, porque los gallos cantan en cierta periodicidad, no recuerdo ahorita si es cada hora o cada media hora, pero es un reloj. Y más en esos momentos, porque había luz artificial. Acuérdate que a los animales de granja hoy los hacen comer teniéndoles una luz prendida 24/7 y rompiéndoles parte del pico. Con eso los hacen comer todo el día. Bien. Pero Pedro dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y si lo dijo el líder, pues lo dicen los demás, ¿no? Jesús ora en Getsemaní, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que traducido, o las primeras cosas que entendí de Dios, es que este lugar es el lugar en donde se muelen los olivos para hacer aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los discípulos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aunque Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Escucha esa frase porque es muy complicada. Cuando dices hasta la muerte, quiere decir que Jesús estaba de verdad muy, muy, muy entristecido. Si es poco de haber vivido toda la vida viendo su creación destrozada por el pecado. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así es que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos una vida espiritual con Dios y a través del Espíritu Santo es completa. Tenemos el espíritu de vida de Dios, pero tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Y aún así, habemos minusválidos espirituales, ¿no? Y no es tirarse, la verdad que no es tirarse, es no querer estar así, o sea, no, o sea, la gente yo creo que ha de creer que nos encanta estar llorando y sintiéndonos miserables, incompletos, rotos y quebrados, o molestos, iracundos y con ganas de hacer algo. Es sentirme como lo dijo ahorita Jesús, ¿no? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Me siento inútil, que avergüenzo a mi maestro, que no soy nada frente a él, que nunca hago las cosas bien para él, que ni siquiera puedo pasar los momentos de dolor a gusto conforme a lo que a él le gustaría que yo estuviera haciendo, no sé, cargando un pandero y gritando aleluya, gloria a Dios, y saliendo a regalar cosas, no sé, no sé. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si se puede, pase de mí esta copa, sin que yo beba, hágase tu voluntad, sin que yo la beba, perdón, hágase tu voluntad. Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Condensa dos cosas, ¿no? O sea, la copa de ira era que le iban a caer a palos el coraje, el odio, el horror justo de Dios, porque Dios no soporta, no tolera y no crea pecado. Y, y Jesús iba a ser muerto, iba a ser molido, destrozado como masa sanguinolienta físicamente y destrozado como masa sanguinolienta espiritualmente. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos se fue de nuevo, y oró otra vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid, dormid ya, y descansad, de aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús, mientras que todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a este prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Los traductores del griego dicen que la palabra es besuquio. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. ¿Recuerdas por qué eran amigos? Porque ya Jesús les había contado todas las cosas, ya no eran siervos, eran sus amigos. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hay un salmo que dice, que profetiza esto. Dice, me duele porque tú eras de los míos, porque tú eras de mi casa, porque tú y yo hablábamos de las bondades de Jehová. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Malco,
y que después lo reconocería después a él en el templo, perdón, en donde estaban enjuiciando a Jesús, en el pretorio. Y entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12,000 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra de un ladrón habéis salido, con espadas y con palos, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos sus discípulos lo dejaron y huyeron. Jesús ante el concilio, los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y ancianos, mas Pedro los seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Repito porque por ahí ya están gritando. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, perdón. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban. Por favor, escucha, lo golpearon a puñetazos y a bofetadas, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Era su costumbre, era su trabajo, era su profesión, como los judiciales sacando confesiones, como el fulano que se metió a mi casa y me golpeó. Es su profesión, así viven de robar, matar y destruir. Son hijos del diablo, como los 4 que hablaron en mi trabajo, de mí, que tuvieron que mentir e inventar cosas que no dije ni hice. Una caminata común, dijeron que yo perseguía a alguien y que la busqué y le hablé. Pero aquí le están golpeando la cara a mi Señor, al Señor de todo, al Creador, al Rey, al Maestro. Permitió que esa gente naciera, llegara a la vida adulta, tuviera esa profesión y estuvieran en el lugar correcto, a la hora correcta, abofeteando, pateando, escupiendo, puñeteando, pegando con una caña en la cabeza a mi Dios, desnudándolo, aseteándolo, golpeándolo. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban ahí, también ese estaba con Jesús Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose por ahí, dijeron, un poco después, acercándose los que estaban por ahí,
que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Quienes traducen estas cosas dicen que él juró por Dios que él no conocía a Jesús. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Venida la mañana, Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a la muerte y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Recuerda, Jesús no ha dormido prácticamente 24 horas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jeremías se lo dijo al pueblo: o sea, ¿cuánto vale mi predicación? Entonces le dijeron: 30 monedas. Y de ahí salió esta profecía. Eso es lo que va a valer la palabra de Dios. Eso es lo que va a valer Dios, eso es lo que va a valer el Hijo de Dios. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú los dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no lo respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado, y ahí él pensó: bueno, a lo mejor acá los que hayan recibido sus milagros, sus señales, todo lo que se decía de él, porque hay escritos no canónicos, no de Dios, que dicen que hay cartas donde estaba siendo observado por el secretario de Pilato las cosas que hacía Jesús, ¿no? Él entendía que no, él no lo había hecho. Hay una escritura que dice que su esposa incluso le advierte: no tengas nada que ver con él. Pero acá es: bueno, vamos a ver si lo puedo canjear, ¿no? Incluso por eso lo masacra con latigazos, para ver si así con eso ya, ¿no? O sea, ya. No. Pilato ya tiene problemas con él, con Roma. Pilato, acuérdate que Roma ponía y quitaba reyes, ponía personajes que llamaba reyes o emperadores, cosas de esas, como en México los virreyes, ¿no? Eran puestos por la Nueva España, y Nueva España vigilaba que lo que él dejaba pues tuviera control de las cosas que estaban pasando allá adentro, ¿no? Si él no tenía control, pues lo quitaban y ponían a otra persona, y a esta persona probablemente la mataban, porque es lo que hacía Roma en ese momento, ¿no? O corres a Aramis, o te cambio de contratante, o te cambio de director, o te cambio. Y lo fácil era correrme, sin testigos, sin escuchar mi versión y sin darme tiempo de defenderme, sin escuchar a todos mis alumnos. Simplemente vámonos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque
hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Hay quien dice que les dieron dinero incluso. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y le respondió todo el pueblo, y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y viendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron ahí alrededor de él a toda la compañía, es decir, a todos los soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. O sea, ya le habían roto la carne de las piernas, de los muslos, de las nalgas, de la espalda baja, alta. Ya le habían, eh, dicen los que conocen de esos espinos, ya le habían enterrado en la frente. Espinos que tenían la capacidad de romper el cráneo. Ya lo volvieron a golpear, ya lo volvieron a insultar. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque era un anestésico. Jesús no podía tomar un anestésico para sufrir completamente lo que tenía que sufrir. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partiendo entre sí mismos los vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el Hijo, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el Rey de Israel desciende ahora de la cruz, creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si lo quiere. Todas estas frases están profetizadas en los salmos. De hecho, mejor quise voltear antes de decir una tontería. Iba a decir en el Salmo 22 porque ahí lo recordaba, pero mejor lo quise revisar, ¿no? Y todo esto está en la escritura. En el Salmo 22 tú escuchas cómo le horadaron los pies, cómo le horadaron las manos, cómo él está hablando en agonía, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primera frase que aparece en el Salmo 22. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron unos, tomaron una esponja, la empaparon de vinagre y poniéndola en la caña se la dieron a beber. Pero otros decían: deja, vamos a ver si Elías le librare. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, ¿no? 70 metros de altura, no sé cuántos de espesor, centímetros. Se abre el velo, se rompe el velo del lugar santo y santísimo, ¿no?
Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente él era hijo de Dios. Conversó el centurión, seguramente. Verdaderamente era hijo de Dios. Centurión, recuerda, Roma. Ellos no tenían ni idea ni quién era Jehová, ni quién era Dios, ni escrituras, ni pactos, ni nada. Ellos creían en Apolo, en, en los dioses griegos, porque acuérdate que Roma se helenizó, en sus dioses que habían quedado después de la helenización. Ellos creían en otra cosa. Ellos no habían oído de Jesús. ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué ocurrió? Que ellos dicen y sobre todo la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque sin el Espíritu Santo uno no puede voltear y decir es el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Por favor, cuando escuchas estas cosas, estás hablando del Hijo de Dios. Su cuerpo muerto, puesto en la tumba. José de Arimatea, también de los sanedrines, dice que no, que él es el Hijo de Dios, y le rinde una santa sepultura. Al día siguiente, ojo, a Jesús lo mataron el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque la Pascua, en la parte de Jerusalén donde él estuvo, se celebró el jueves. Entonces él se le mató el viernes. Y el viernes a las 6 de la tarde aproximadamente ya habían partido las piernas de los dos ladrones, ya le habían metido en la lanza y ya lo habían metido en la tumba. Ya había pasado lo de José y demás. Por favor, corre sábado. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer peor que el primero. Ojo, mejor los fariseos creían en la resurrección que sus propios discípulos. Eso quiero dejarlo claro. Y Pilato le dijo: ahí tienes una guardia, y id asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando con una piedra y poniendo el guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, es decir, el domingo a las 6, 5:30, 6, que es cuando yo veo la luz aproximadamente, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero no venían a ver a un Cristo resucitado, no venían a ver a un Cristo que había cumplido las escrituras, que
que él había anunciado su muerto, que él había dicho que él iba a estar como Jonás 3 días en el vientre de la tierra y que él iba a salir, que él iba a ser así el que tomó su vida y la recuperó porque es su vida. No. Su aspecto era como, y, perdón, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió de los cielos y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Se desmayaron, ¿no? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. O sea, ellos sabían que ellas no venían buscando un Cristo resucitado, ellos venían a buscar un cadáver para seguirlo ungiendo, para seguirlo tratando, para seguir dándole las unciones que ellos tenían a los cuerpos, porque ellos respetaban mucho el cuerpo de los muertos. ¿No? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos había un consejo, y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron en la noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero y hicieron como les habían instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron lo adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y eso nos toca a ti y a mí si eres cristiano. Lo que pasó el sábado, ¿por qué decirle sábado de gloria? Era un sábado de incertidumbre para los discípulos, para las mujeres que estuvieron con él, para los creyentes, porque no creían en su resurrección, no sabían qué iba a ocurrir. Yo creo que fue un sábado de angustia, de ansiedad, de miedo, de decepción, de dolor, de tristeza, al grado tal de lo que ocurrió con uno de los discípulos, ¿no? O sea, hasta no ver, no creer. Y, y Jesús se le presenta a él y le dice: Tomás, ven y toca. Entonces él se hinca y dice: Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y entonces le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese sábado yo no sé por qué le han llamado sábado de gloria. Es un sábado de duda, es un sábado de incertidumbre, es un sábado de... Yo no sé si a ti te ha saltado ese sábado, pero yo he tenido una semana así. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? No, es que esperes en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios.
¿Qué tengo que hacer? Esperar en Dios, creer en sus promesas, creer en su evangelio, creer que Él está conmigo, que Él no me va a abandonar, que Él no me va a dejar, que lo que Él disponga conmigo, Él me va a dar la fuerza y la gracia para hacer las cosas. Porque ellos vieron morir a su maestro y ellos lo vieron no resucitar, y yo lo vi resucitado, aquí está. Es más, ya vi su segunda venida, ya vi cómo es la historia del Apocalipsis y ya sé cómo tiene que terminar. Pero estoy vivo y estoy aquí y estoy pasando las circunstancias. Ese sábado yo no lo encuentro. ¿Dónde estaba la gloria? Porque mi Padre, mi Dios, le devolvió la vida a su Hijo el domingo para que se cumpliera lo dicho. Mi Señor ya no estaba en la tumba, mi Señor había dejado sus lienzos acomodados y en orden. Nunca hubo, no hay algo más convincente que la resurrección de Jesús. O sea, no hay nada más convincente por todos los intereses políticos, sociales, económicos que había en ese momento, de poder mostrar a ese Jesús, dejar que, lograr por fin que con eso se acabara todo el movimiento que estaba creándose con la nueva secta llamada El Camino. Callarle la boca a los discípulos después de haberlo resucitado, comiendo con ellos, bebiendo con ellos. Pedro dando un discurso en Pentecostés, un Pedro preguntado 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Más que todos estos. Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Y finalmente, seguir haciendo la obra del Señor y seguir cumpliendo con sus mandamientos y seguir confiando en Él, que Él tendrá cuidado de mí. Luz y sal, no puede haber hecho algo mejor, más maravilloso y más glorioso que haber matado a su Hijo por mí. ¿Cómo que ahora me vaya a dejar sin amparo, sin socorro, sin su gracia y su misericordia? Y si lo hace, no me voy a postrar frente al mundo, frente a Satanás o frente a la carne. Luz y sal.